Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues vamos a empezar este ratito de oración primero. Después ya seguiremos un poco con otro tema. Y estaba centrado este retiro del mes de julio en el tema, en algunas parábolas del Señor, que son muy conocidas, pero que nos pueden dar también a nosotros pues idea para nuestra oración y para meditar, como siempre hacemos, y creo que es lo más importante, meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios, ¿no? Y en concreto quiero recordarte, porque la conocéis muy bien, quiero recordarte pues la parábola del fariseo y del publicano que cuenta San Lucas y que recordarás que dice esto. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos teniéndose por justos y que despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo, publicano. Con lo que supone también eso en la vida del pueblo de Israel. Lo que es un fariseo, lo que es un publicano. Un publicano es un hombre para un israelita despreciable. Por muchas razones que tampoco vamos ahora a explicar. Pero en fin, no era bien querido, todo lo contrario, en el pueblo de Israel, entre los pueblos israelitas. El fariseo, la palabra ya lo dice, lo que hoy entendemos por fariseo se asimila muchas veces al hipócrita, ¿verdad? Pues a la persona falsa, ¿no? Y el fariseo era, de todas maneras, en ese tiempo era una manera de entender la ley también, una manera de vivir la ley. Saduceos, fariseos, bueno, etc. El fariseo, quedándose en pie, oraba por sus adentros. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Está un poco exagerada la palabra, porque evidentemente el fariseo habla de tal manera que es un poco ridícula, ¿no? Pero bueno, quiere el Señor que quede claro cómo era este hombre, ¿no? Cómo su oración era compararse con los demás, incluso con el que estaba allí, el pobre publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo, etc. Expone al Señor en su oración las cosas buenas que hace. Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ya está. Esa era la oración del publicano. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó justificado a su casa, el publicano, y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Y me venía a la cabeza ahora, al escuchar esta frase, esta oración que dice el publicano, una oración que es, en el fondo, fijaros, es una pequeña ejaculatoria. Es una manera de orar y decir al Señor eso, que le dice el publicano al Señor lo que siente en el corazón. En el fondo es un hombre que es sincero, y lo que le sale del corazón a aquel hombre es sencillamente decirle: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. No puedo decir más, no puedo decirte más. Hace unos meses empecé a escuchar en el coche un audiolibro que no es una novelita, es un libro espiritual, que se llama El peregrino ruso. Es un clásico de la espiritualidad rusa, es muy antiguo, y
y que cuenta las andanzas de un señor peregrino que va camino de Jerusalén, al final no llega, pero lo que le va pasando, ¿no? Entonces, él, en el fondo, él está, precisamente me acordaba ahora por esto, está buscando una cosa, está buscando a Dios a través de la oración, y especialmente porque él lee en el Evangelio, es un libro que se desarrolla en la Rusia de más o menos del siglo XIX, más o menos, un poquito antes quizás, y está leyendo un libro, tiene 2 libros él, en su mochila, va con lo opuesto, lleva una mochila y lleva algo de comida, muy poco, y 2 libros, el Evangelio y otro libro que no recuerdo el nombre ahora, que es un tratado de los padres de la Iglesia, me saldrá el nombre después. La Filocalia, es un libro, en fin, bueno, pues da igual. Y entonces él piensa una cosa, es decir, lee en el Evangelio, y así comienza el relato, aquella frase del Señor que dice que perseveremos en la oración, que hemos de estar siempre rezando. Eso es una clama, no ceses, etcétera, dice el Señor. Y entonces él se plantea, intenta entender cómo es posible que un hombre esté siempre rezando. Siempre rezando. Y va preguntando. Porque él quiere llegar, o sea, quiere amar a Dios, quiere llegar al cielo y quiere cumplir lo que el Señor le dice, ¿no? Y entonces él dice, ¿cómo traduzco yo esto? ¿Cómo lo hago realidad en mi vida de peregrino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va dándole vueltas, y entonces va y se encuentra con un monje, es decir, que en ese momento en Rusia los directores espirituales, por así decirlo, eran monjes hombres de una gran santidad, y que la gente iba a consultarle cosas. Y entonces este hombre le dice que tiene que decir al Señor muchas veces esta frase precisamente: Señor, ten piedad de mí, Jesús, ten compasión de mí, sin añadir, no añade, pero también se lo añade aquí, que soy un pecador. Señor Jesús, ten compasión de mí, o ten misericordia de mí. Ya está. Esa es su oración. Y entonces le dice, eso me hizo gracia, pero me hizo pensar, porque es una manera también muy, muy propia del mundo ruso vivir así, ¿no? Rezar así. Y le dijo, mira, tienes que rezarlo todos los días 3000 veces. No es fácil, Bueno, entonces ejercita al hombre, hace cosas, sigue andando, está en aquel sitio, porque él quiere consultarlo otra vez con el starter, ¿cómo se llama? Star son los monjes, y consigue, después de una semana, un bastante tiempo, consigue ya hacer un ritmo y rezar esa oración: Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, ten piedad de mí. La oración del publicano. Esa, ya está. En el fondo, en esa oración se resume toda la vida, Es decir, el Padre Nuestro es la oración también que nos hemos aprendido y que la repetimos, ¿no? Muchas veces, y que es el resumen. Si cogéis el capítulo 4 del Catecismo, la oración es el Padre Nuestro. Esa es, bien. Y cuando llega, después de con su éxito, dice, bueno, ya está, ya soy hombre de oración. Y le dice el monje, perfecto, ahora tienes que llegar a 9000 veces. Se queda impresionado, pero sigue haciéndolo. Y después de un mes, o no sé cuánto tiempo, no recuerdo, consigue tener el ritmo de rezar esa oración todos los días 9000 veces. Vete aquí, que va ya contento, diciendo, ya está, ¿no? Y cuando llega, le dice el monje, después de hablar con él, la felicita y dice, ahora tienes que llegar a 23.000 veces. Dices, caray, es imposible, ¿no? Bueno, pero fijaros una cosa, y esto es lo importante, no tanto el número de ejaculatorias que puedas decir, sino que él entiende y él se da cuenta en ese momento que poco a poco, de una manera misteriosa, en el alma, ha ido teniendo presencia de Dios. Y ha notado, como muchas cosas que antes le costaban más, al ir haciendo que Dios entrara en su alma de esa manera, es un modo, hay muchos otros modos, no digo yo que estéis ahora todas, propósito, todos los días 7000 veces, no, porque no vais a hacerlo ni tenéis que hacerlo, pero a mí me ayudaba, es decir, él decía, empecé a notar que Dios estaba en mi alma,
y que las cosas las veía con los ojos de Dios. Y cómo a través de esa presencia de Dios vivida en ese momento de esa manera, el Señor me estaba cambiando. Luego le pasan muchas más cosas, ¿no? Pero a mí venía, al leer esta frase del Evangelio, me acordaba de esta historia, ¿no? Porque es verdad. En el fondo, cuando uno es consciente, en la oración, de eso se trata, de cómo es cuando uno va abriendo el corazón para que Dios entre. Y entonces Dios puede actuar. ¿Cuál es el paso previo, por tanto? En la vida de una persona, pues en la vida nuestra, en el fondo es reconocernos como somos. Es decir, saber que nuestra vida, es decir, tenemos que empezar tratando al Señor a través y conociendo a Dios a través también de conocimiento propio. Es decir, conociéndonos a nosotros mismos como somos, qué errores tenemos, cuántas veces metemos la pata, qué defectos tenemos, y reconociéndolos, ojo. Porque si no empezamos por ese camino de la humildad, es difícil que Dios pueda entrar en nuestra alma. Es el reconocimiento del pecado. Fijaros que ya desde el principio el Evangelio, la Sagrada Escritura, nos habla de ese primer pecado de Adán y Eva, que es explicado de esa manera, pero a los cuales les cuesta reconocer que han ofendido o que han desobedecido a Dios. Por eso se esconden, porque están llenos de vergüenza. Es cuando aparece ese tema del pudor, se dan cuenta que están desnudos. En el fondo se refiere más bien a que se dan cuenta de su naturaleza y por tanto de su pequeñez ante Dios. Y les da vergüenza. El pecado da vergüenza. Por eso meterse ahí dentro o hablar y abrir el alma cuesta. Yo recuerdo muchas veces la experiencia que he tenido en el colegio, en los colegios donde he estado, cuando las niñas se hacían su primera confesión. Felices de hacer su primera confesión. Bueno, ya te puedes imaginar lo que es una confesión de una niña de 9 años. Pero he tenido una experiencia que días después te encontrabas con una de esas niñas, o algunas, por los pasillos del colegio, y se escondían. No vaya a ser que sepa que yo soy y la que le conté que... Ya me entiendes, ¿no? Se escondían. O no querían mirarte, bajaban los ojos para que no le vieras. En fin, la vergüenza. La vergüenza. Es decir, fijaros que incluso lo dice el Evangelio, el publicano no se atrevía a levantar los ojos porque sabía de su indigencia, de su pequeñez, de su pecado. Reconocía, el otro no. No está ufano de cómo es. No se conoce. Por eso se compara. ¿Cuántas veces el compararnos con los demás, en el fondo es porque no nos conocemos? Si te mirases. Entonces, nos pueden decir, pueden echar halagos, ¿no? Y uno tiene que pensar, bueno, si me conociera de verdad. Es decir, es verdad. Aquel publicano se conoce y no se atreve más que a levantar, ni siquiera a levantar los ojos, sino simplemente a decir al Señor eso. Perdóname, Señor, porque he pecado. Porque he pecado. Es lo único que te puedo decir, lo que decía aquel buen peregrino que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues qué bonito es pensar esto, ¿no? Fijaros, además porque resulta que el Señor ha querido pasar por esto también. Menos el pecado. Pero el Señor también se ha hecho pobre
se ha hecho poca cosa, se ha hecho hombre, se ha humillado. La palabra nos enseña, en el fondo, también pensarlo, la humildad del hombre que se reconoce pecador, la humildad del hombre que se conoce en primer lugar y se conoce como es. Esto no quita y no significa que no tengamos la gran dignidad de ser hijos de Dios, ojo, y que tengamos el orgullo también de sabernos hijos de Dios, por supuesto. Es decir, la humildad no es un machacarse, sino es la verdad, decía Santa Teresa de Jesús, y es así. Y nos damos cuenta de que el Señor nos ha dado muchos dones que son don de Dios, regalo de Dios, que son regalo y por tanto son cosas, Dios talentos, lo veíamos el otro día en la parábola también, los talentos que Dios te ha dado para que tú los las hagas fructificar. Esos talentos. Eso es así, Dios nos ha dado muy cosas, pero también hay que reconocer, evidentemente, también nuestra poquedad. Cristo, te decía, es el primero que nos enseña este camino, porque Él, siendo Dios, se hace hombre. Siendo Dios, o sea, se encarna y por tanto toma la forma, es decir, se hace hombre, desde el fondo, es lo que se puede decir. Es decir, se hace de tal manera que es igual que nosotros, que padece, que pasa frío, que llora, que tiene sentimientos como tú, como yo, que se alegra con los demás, que pasa frío y que tiene hambre y que pasa sed. Tenéis un montón de escenas en el Evangelio donde si te metes a fondo y vas viendo, te das cuenta de la humanidad santísima del Señor, que es maravillosa. Porque qué cercano es Cristo de esa manera. Pero, como os digo, se empequeñece, se hace poca cosa. Igual que el hombre. 9 meses en seno de su madre. Niño, bebé, cuando nace. Va creciendo, va adquiriendo virtudes. Esto que para nosotros es claro, para una persona que no tenga la fe nuestra es imposible de entender, o una persona que no entienda a Dios como encarnado, casi es una blasfemia. Que Dios tenga que aprender. Pues sí, Dios tiene que aprender. El humano tiene que aprender todo lo que aprende una persona. En lo divino no, evidentemente. Por eso cuando te veas cansada, piensa en el Señor. Cuando no puedas más y estés harta de cosas, piensa en Cristo. Cuando pases sed, cuando tengas calor estos días, cuando notes que tienes errores, Me ha hecho mucha gracia la entrevista que le hicieron ayer en la COPE al entrenador del equipo español, a Luis de la Fuente, que le dicen que sea supersticioso. Dice, pero le dicen, ¿no? Y entonces es un hombre con fe, ¿no? Me ha hecho gracia porque le dicen, no tengo ningún tipo de superstición, porque sabes que los futbolistas son muy supersticiosos para algunas cosas, ¿no? Pues se visten de una manera, entran al campo con un pie o con el otro, primero, estas cosas que hacen, ¿no? Dice, no, pero usted se hace, muchas veces el signo de la cruz. Y dice, eso no es una superstición, eso es fe. Es el mismo entrenador. Eso es fe. Yo tengo fe, mis padres, tal, y cuento un poquito cómo es su fe, ¿no? Como su fe. Y dice, también Cristo se hizo hombre y se equivocó. Dice él mismo, digo, caray, está dando una lección de teología aquí el entrenador de la selección española, ¿no? Bueno, también se equivocó, se equivocó en lo humano, evidentemente. En lo divino no. Pero, fijaros, ¿no? Decir, es verdad, Dios, el Señor se equivoca, se puede equivocar. O sea, haría las cosas muy bien, pero también tenía los errores propios de una persona, que no son pecado, insisto. Son errores humanos. Se le caerían los platos, vamos, por ejemplo, por decir algo. Yo no hay semana que se me caiga un plato, que no, en fin. Entendedme, ¿no? O sea, el Señor pasa por eso también. Voy a terminar ya, que no quiero alargarme más.
Bueno, que lo penséis, ¿no? Es decir, ¿a qué me ayuda a mí? Es decir, a conocerte, a reconocer tus errores, tus faltas, mis errores, mis faltas, Señor, a darme cuenta de que tengo que contar con eso, que tengo que contar con eso, y sobre eso construir. Al reconocer mis errores, mis faltas, construir. Mi vida tiene que estar anclada, bien anclada, en ese conocimiento propio. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. No como quien se echa porquería encima, entendedme, ¿no? De una manera absurda, sino como quien de verdad reconoce sus faltas. Y no le quita la esperanza, todo lo contrario. A partir de ahí empieza a construir. Porque Dios se apoya en eso, se apoya en nuestra debilidad. Lo decíamos el otro día en el Evangelio, o la lectura de la misa del domingo, la segunda lectura de San Pablo, que es una preciosidad, ¿no? Dios se apoya, ¿en qué se apoya Dios en ti? En tu debilidad. Mirad, en el mundo no hay ni hombres ni mujeres perfectas. No hay. No hay santos. Los santos están en el cielo. Aquí estamos unos cuantos pobres hombres y mujeres que luchamos por ser santos, nada más. ¿En quién se apoya Dios? No en hombres y mujeres perfectos, que no los hay, sino en hombres y mujeres humildes. Y a partir de esa humildad el Señor puede construir. Porque decía la Virgen de una manera preciosa, la humildad de su esclava. Pues que tú te apoyes ahí también, que dejes que el Señor se apoye en eso, en tu naturaleza caída, en tu debilidad. Y eso es una maravilla, porque el Señor entonces estará contento como eres. Vamos a poner a la Virgen y se lo pedimos ahora con el Santísimo, que expondremos, que nos ayude también a rezar esto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.